Buenos días, en este video les explicaré sobre reacciones químicas. Las moléculas, como aquellas que componen tu cuerpo, son solo colecciones de átomos que están unidos por enlaces químicos. En muchos sentidos, se parecen bastante a los juegos de construcción de Tinker Toy. Reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como los reactivos y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como los productos. A la forma escrita, como se representa este proceso, se le llama ecuación química. Por ejemplo, en la formación del agua, el hidrógeno se combina con el oxígeno y esto se representa de la siguiente manera. Hidrógeno molecular, H2O, oxígeno molecular. Estas dos se unen, se suman para formar agua, H2O. Existe un sinnúmero de reacciones químicas. Están las reacciones inorgánicas y las reacciones orgánicas. Las inorgánicas, pues la palabra nos dice algo, involucran compuestos inorgánicos y pueden ser clasificadas de la siguiente forma: según el tipo de transformación, según el tipo y forma de la energía intercambiada, según la velocidad de reacción, según el tipo de partícula involucrada, según el tipo de la reacción. En este caso nos vamos a enfocar en las reacciones inorgánicas según el tipo de transformación. Pero antes, ¿cuáles son esas reacciones orgánicas? Las orgánicas son las que involucran los compuestos orgánicos, que son los que están relacionados con la base de la vida. Por ejemplo, tenemos los alcanos, los alcoholes, nitrilos, etc. Entonces, según el tipo de transformación, tenemos las reacciones de síntesis, tenemos las reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento o también conocidas como reacciones de sustitución, tenemos las reacciones de doble sustitución. He elegido 3 reacciones que considero más interesantes. La reacción de composición o síntesis. En este tipo de reacción, una o más sustancias se unen A más B para formar un compuesto que sería AB. Por ejemplo, en la formación del hidróxido de calcio, el óxido de calcio reacciona con el agua y se obtiene un hidróxido de calcio. ¿Comprendido? Ya. Ahora vamos a la reacción de descomposición o análisis. Perfecto. En este tipo de reacción ocurre todo lo contrario que en la anterior. Aquí un compuesto formado por diferentes sustancias se descompone aquí. AB se descompone en A más B. Si se dan cuenta de cómo se va dando vida al concepto. Aquí se separan las partes. AB resulta A más B. Esto es gracias a un proceso donde se ha introducido calor o quizás electricidad. Por ejemplo, tenemos el agua.
el agua. H, 2O. Esto se separa en hidrógeno y oxígeno en un proceso llamado electrólisis. Ya, tenemos y O2. Se separa. Posterior a ello, nosotros podemos igualar, balancear. Entonces, aquí da como resultado átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Aquí se va descomponiendo. Ya tenemos la reacción de sustitución o desplazamiento. Ok, son aquellas en las que un elemento reemplaza a otro, pero en otra molécula. Para comprender mejor, tenemos la siguiente fórmula general. A más B, C, resulta AC más B, donde A va a reemplazar a B. Ya. El cloro molecular más el ácido bromhídrico sería un ejemplo. Cloro molecular, ácido bromhídrico, y esto resultaría en este caso, el cloro va a reemplazar al bromo. Entonces, queda un ácido clorhídrico más un bromo molecular. Ya. Si balanceamos la ecuación, nos queda de este modo. Perfecto. Eso sería la ecuación. La cola es la fórmula secreta y la sal NaCl. Aquí podemos ver la reacción química.